Buenas noches, Dios le bendiga. Esta es su pastora, la doctora Carmen M. Willis, de la Iglesia Casa de Restauración. Estamos localizados en la comunidad Cherín, carretera 4474, kilómetro 0.3, en el bello pueblo de Isabela. Hoy traemos un tema que a veces no nos gusta humillarnos, pero delante de Dios tenemos que humillarnos, pedir perdón, porque somos seres humanos y somos seres pecadores. Nosotros pecamos porque fuimos formados en el pecado. Amén. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dirija a abrir nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé convicción de la palabra que voy a desatar. En el nombre de Jesucristo. Padre Santo, Padre bueno, gracias. Gracias por la nueva oportunidad de exponer tu palabra, Señor. Qué privilegio. Señor, siempre manténnos humildes delante de ti, porque es un privilegio estar en el servicio de tu Dios, Señor. Señor, manténnos, Señor, humildes, sin esa prepotencia, sin esa arrogancia, sabiendo que dependemos de ti, Señor, y que fuimos escogidos por tu gracia para servirte a ti. Se trata de traer honra y gloria a tu nombre y levantar un pueblo hacia ti en el nombre de Jesús. Gracias por esta noche, gracias por los que se van a conectar, Señor. Señor, gracias porque eres fiel, justo y verdadero. Gracias porque nos ejercitaste a través de Jesucristo a ser tu pueblo con Israel. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por todas las cosas, bendiciones que tú nos das. En el nombre de Jesús, para tu honra y gloria. Amén. 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 Feliz tarde, Dios te bendiga, Brenda, Dios te bendiga. Gracias por conectarse. Buenas noches y bendiciones. Esta noche quiero hablar de algo que me está inquietando hace tiempo. Empezando por mí. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo tengo que dar lo que tengo, el contenido que tengo. Yo no puedo inventarme las cosas apuntando hacia otra persona sin yo no ver las cosas que yo soy, quién yo soy, que yo hago. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, que se nos ha olvidado, o posiblemente se nos está haciendo difícil reconocer, es arrepentirnos delante de Dios. O sea, no decir, Señor, perdóname. No. Eso es como que pasar con ficha. Es realmente ser como David hizo. David era un ungido de Dios. Y David era una persona que cargaba unción. Y David era conforme al corazón de Dios, pero pecó porque era un ser humano. Y él reconocía sus debilidades delante de Dios. Nosotros llegamos al Señor Jesucristo y por experiencia que yo he visto, la gente dice, pues ya soy salvo, ya Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ya todo está hecho y yo no tengo que hacer nada. Yo tengo que seguir por ahí con mi vida, servir si quiero servir, hacer lo que tengo que hacer en la iglesia y ya. Pero a nosotros se nos olvida, a través de las tareas de la familia, a través del trabajo, a través de los consejos de diferentes personas, que nosotros también pecamos. And we're liable. Nosotros tenemos que dar cuenta a Dios. Nosotros tenemos que dar cuenta a Dios de lo que nosotros hacemos. Pero Dios, en este salmo, David se derramó. Por eso era que Dios decía que David era conforme a su corazón, porque en este salmo él se derrama y reconoce quién es, cómo peca, conoce el pecado que cometió, que a veces no queremos reconocerlo, ¿verdad? Y sabe que si le habla a Dios, Dios va a tener misericordia y va a perdonar. ¿Amén? Así que vamos a empezar con el Salmo 51. Y luego yo también le voy a dar un salmo, otros versículos del Nuevo Testamento, para que usted vea que no es cuestión del Viejo Testamento como últimamente están diciendo por ahí para justificar la desobediencia. O sea, hay gente, tristemente, que dice que son cristianos, pero les gusta retar lo que Dios establece. ¿Sabe? Nosotros tenemos que entender que una vez que yo conozca la palabra, I'm liable, Dios me va a llamar a cuenta. Una vez que yo conozco la palabra, una vez que yo sé, yo entendí, y yo las repito, y se las aplico a otras personas, pero no me las quiero aplicar a mí, Dios me va a llamar a cuenta. No importa los títulos que tú tengas en el Señor, no importa que tú tengas 5 doctorados, no importa que lleves 40 años en el ministerio, no importa que tú seas un pastor renombrado por ahí, Dios va a llamar a cuenta. Si no lo repetimos a tiempo. Yo aprendí a no acumular los pecados.
yo aprendí a no acumular. O sea, según el Espíritu Santo me indica que estoy mal, que estoy patinando, según el Espíritu Santo me va, porque el Espíritu Santo, ese es el trabajo de él, de conducirnos a toda verdad y a toda justicia. Yo no puedo ponerme esta dinámica de ser cascarrabia, de ser iracunda, no, es lo que yo digo. Sobre mí el sombrero sí lo uso. Que yo no perdono, que Dios perdone. Pero lo que tú estás sembrando es lo que tú vas a cosechar. Si tú no siembras perdón, tú no vas a cosechar perdón. Si tú no te arrepientes de tus malos actos, Dios no te va a perdonar porque estás levantándote contra Dios mismo. Especialmente si tú conoces la palabra, especialmente si tú tienes llamado, que se te ha dicho, se te ha confirmado, especialmente si Dios te dio habilidades, talentos, que tú no merecías, pero Él te los dio para que tú pudieras seguir hacia adelante y dijo que lo quería para su uso. ¿Sabes? Toda la dinámica que tú montes para justificarte no funciona. ¿Amén? Esto es un poquito fuerte quizá para muchos. Mire, la gente dice que es una palabra fuerte. No es que la palabra sea fuerte. Es que nosotros lo hemos debilitado tanto y tanto en el Señor. Nos hemos debilitado tanto que ya no queremos, a veces estamos tan débiles y tan vagos en el Señor que no queremos ni tan siquiera escuchar la verdad. No queremos escuchar la palabra. Queremos poner todo por la psicología, por la inteligencia artificial que hay por ahí. Si Dios dice que tu templo, si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, Él lo dijo. Entonces, ¿por qué tú vas a hacer contrario a lo que Dios dice? Lo estás haciendo a sabiendas. Tú estás tempting, tú estás tratando de hacer que Dios le dé coraje, tú estás tratando de traer tentación a Dios. Tú estás jugando. Y estás jugando a un Dios todopoderoso. Mucha gente ha perdido su ministerio, su llamado, o no ha podido llegar al nivel de gloria que Dios quiere por la falta de arrepentimiento. Porque siguen acumulando. Esto yo lo vi en mi caminar con el Señor, que la gente aceptaba al Señor Jesucristo, hablaban lengua y ya se creían que eran superiores a todos los demás. Ya se creían que eran tan santos, que no tenían que hacer nada más. Pero la Biblia establece y dice, aquel que se cree que esté firme, vele que no caiga. Nosotros estamos constantemente siendo perseguidos por Satanás. Constantemente Satanás lo pone bien bonito. Y la gente se esfuerza por ser maldad. La gente se esfuerza, dedica tiempo, dinero, viaja, cruza el océano, cruza la isla. La cosa es que su cometida de ser lo malo, lo van a hacer. Y nosotros tenemos que hacer lo bueno con esa misma fuerza, con esa misma voluntad, con ese mismo ahínco. Nosotros tenemos que hacer lo bueno. Amén. Vamos a empezar con el Salmo 51 y lo vamos a ir desmenuzando. Amén. Y así podemos entender por qué David escribió este salmo con tanto amor y con tanta énfasis. Y él, siendo el rey, fue el primero que se humilló. Si la cabeza se humilla, los demás tienen que hacer lo mismo. No puedes decir, como el pastor no lo hace, yo no lo tengo que hacer. Pero si el pastor lo hace, tú debes hacerlo. Lápiz y papel para que puedan coger escritura, lápiz y papel. Mire, y esto no son palabras por hablarla. Esto debe ser una disciplina para nosotros. Esto debe ser una guía para nosotros. Hay gente que se cree, pues mi familia es así, pues yo soy así, mi papá era así, pues yo soy así. No, tú no eres así. Lo que te estás justificando. Te estás justificando y en el Señor, una vez que tú tengas palabra, tú no te puedes justificar. Yo estaba hablando con un personaje y me estaba diciendo esto y aquello y decía, pero es que tú conoces la Biblia, mira cómo me la estás citando. Es que tú, entonces, Satanás es bruto. Él dice, es que yo sé que yo debo estar dando estudios bíblicos, es que yo tengo la capacidad de predicar porque yo cogí seminario, es que yo lo sé. Y yo le ¿y cuál es tu excusa? Por lo menos habla conmigo y dime cuál es tu excusa. A ver si ante un ser que es santo, te va a funcionar. Una vez que tú tengas la palabra adentro de ti y tú la entiendas, tú tienes que darle cuenta a Dios por eso. Amén. Dice así el Salmo 51. Es una oración de arrepentimiento. Ok. Arrepentimiento es que yo estoy
caminando hacia allá y me doy cuenta que estoy en un camino malo y me viro y voy hacia acá otra vez. Me salgo de ese camino, cambio mi actitud. El peor problema y el enemigo más grande de nosotros son dos cosas, el orgullo y la actitud. La actitud se puede cambiar y el orgullo se puede renunciar a él. La actitud de usted, como usted actúa, usted lo puede cambiar. ¿Ok? Y el orgullo usted lo puede cambiar por humildad. Usted lo puede renunciar a él y tomar la humildad. ¿Amén? Y la sabiduría. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No es conforme a nada más que su misericordia que se renueva todos los días. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Nosotros tenemos que ir donde Dios, como que bajitito, bajitito. Tú no puedes ir donde Dios como me hacían en el pasado. Yo no decidí nacer. Yo no le pedí a Dios que me diera llamado. Yo no le dije a Dios que me diera llamado. Yo no le pedí nada a Él. Porque Él me está exigiendo. Porque es tu creador. Porque Él te hizo desde antes de la fundación del mundo, a través de generación y generación. Él puso los muñequitos como Él quería. Y cada vez que pasaba unos años, unas décadas o un siglo, entraba la próxima persona que Él quería para que siguiera el Evangelio y trajera honra y gloria a su nombre. ¿Okay? Esto no fue que Dios estaba aburrido y vamos a hacer, no, esto está planificado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de crear el hombre. Está planificado tu llamado, está planificado tu función en la iglesia, está planificado tu ministerio, está planificado. Hay gente, todo el mundo no tiene que predicar, pero puedes ayudar. Puedes sostener, puedes levantar los brazos al pastor, puedes llamar y orar por el pastor. Hay tantas cosas que tú puedes hacer. ¿Me entiendes? Porque eso estaba planificado desde antes de la fundación, del mundo. Y entonces Él dice: lávame más y más de mi maldad. Ahí Él reconoce que Él tiene maldad. Él reconoce que todo lo que Él hace no es bueno. Arrepentimiento es cambio de actitud. Dios te bendiga, doña Carmen, gracias por conectarte. Arrepentimiento es cambio de actitud. David estaba haciendo unas cosas y él entendía que estaba mal. Y él entendía que él tenía que cambiar su actitud. Porque él era un rey y tenía un pueblo completo bajo su autoridad. Y él tenía que dar ejemplo de Dios. Él tenía que dar ejemplo de Dios en ese pueblo. Dios te bendiga, Lucy, Edwin Peyot, Dios te bendiga. Edwin Ríos, Dios te bendiga. Lucy Peyot, Dios te bendiga. Entonces Dios no te va a juzgar a menos que tú no tengas suficiente información para cambiar. Porque Dios es un Dios justo. Dios no te va a juzgar a menos que tú no tengas entendimiento de su palabra. Por eso yo siempre digo: compren libros, compren un devocional, hagan lo que tienen que hacer. Porque Dios te va a juzgar de acuerdo al corazón tuyo. Eso fue lo que pasó con David. David, ¿por qué él tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios? Porque cada rato se arrepentía delante de Dios y cambiaba su actitud. No es cuestión de decir: perdón. Hay gente que ni pide perdón. Hay gente que no te ofenden, te escupen, te ponen como chupete y no te dicen ni tan siquiera perdón. No tiene suficiente espina dorsal para entender que lo hizo mal. Porque el orgullo no le permite eso. El orgullo es mal consejero. Pero David tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios por eso mismo. Porque él se humillaba delante de Dios. Él buscaba la forma de arrepentirse delante de Dios. Porque él sabía a quién estaba conectado. Y él no quería perder esa conexión con Dios. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Él no está diciendo ahí qué pecado es. Todo lo que no sea agradable a Dios, todo lo que se levante contra la honra de Dios, todo lo que se levante contra ti mismo, que te hace daño o que tú permites que te haga daño, y todo lo que tú hagas contra el prójimo es pecado. Todo lo que tú hagas en contra del prójimo es pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
En otras palabras, yo sé que estoy cascajaria, que me gusta pelear, yo sé que me gusta faltar a la iglesia, me gusta mentir, me gusta hurtar, me gusta la manipulación, me gusta el control. Yo le he hecho daño a gente que le he cambiado el ritmo de su vida por yo hacer lo que yo quiero hacer. Yo he tratado de organizar la vida de las personas como yo creo que debe ser y no como tú estás diciendo que es. Yo reconozco, entonces tú me hablas y yo me pongo rebelde. Y yo leo la palabra y me levanto contra la palabra. Eso es rebelión. Y la rebelión es la trata como si fuera adivinación, como si fuera ocultismo. ¿Entiendes? Yo sé que yo estoy mal, pero como quiera lo voy a seguir haciendo. Porque no hay arrepentimiento. Pero David en este caso se está arrepentido. Está confesando sus rebeliones. Está confesando sus pecados delante de él. Él está luchando. Él está en esa guerra de lucha, de pecado. Contra ti solo he pecado. Cuando nosotros pecamos, nosotros estamos deshonrando a Dios. Estamos yéndolo contra la voluntad de Dios. Yo pienso que en estos tiempos hay muchos pastores que se han cansado en el caminar. Y ya lo cogieron como una rutina y ya han aplicado las cosas del mundo, las cosas de negocio, las cosas de empresa. Lo están aplicando a las iglesias. Tú sabes, nosotros los pastores tenemos que orar, ayunar, leer Biblia, meditar en la palabra y ejecutar. Pero yo creo que los pastores se han puesto, no, hay que hacer esto, que si la junta dice, que si la ley dice, que si esto es, entonces la iglesia se vuelve como un negocio. Entonces cuando tú tienes el negocio en la iglesia, cuando tú haces negocio en la iglesia, tú estás dividiendo la casa. Porque entonces tienes la palabra de Dios que te va a exigir una cosa y tienes la palabra del hombre, del mundo, y va a pedir otra cosa. Entonces ahí nosotros cansamos. Y muchos de los líderes, los pastores, los líderes de la iglesia, la gente que tiene llamado se ha cansado a través del tiempo porque se ha cargado en no hacer la voluntad de Dios y entra en pecado y no se han arrepentido. O sea, uno tiene que arrepentir, inclusive si uno hace algo como que Dios mandó a hacer esto, pero yo hice esto otro. Yo cambié lo que Dios quería a beneficio mío. Es un pecado. Porque te levantaste contra la voluntad de Dios. ¿Ok? Hay mucha gente que tiene agenda escondida. Uno sabe la maldad. ¿Cómo uno sabe que es maldad? ¿Y cómo uno sabe que es un pecado? Cuando uno lee la palabra y el Espíritu Santo nos revela a nosotros que estamos mal. ¿Eh? El pueblo tiene que volver otra vez de rodillas. Tiene que entrar al templo con acción de gracia. Si no te puedes rodillar, tú te sientas aunque sean 5 minutos y te preparas para el culto y tú pides perdón. Antes se hacía una oración de arrepentimiento que se ha dejado de hacer. ¿Me entiendes? Uno tiene que pedir perdón para entrar a la presencia de Dios. Por eso tú ves en la iglesia que hay unas personas que están llenas de unción, llenos de poder, que brillan cuando cantan, que brillan cuando predican, o que están allí sentados y tú sientes presencia de Dios en sus vidas. Y hay otros que parecen muertos. Y una de las cosas es que no están pidiendo perdón, no se están arrepintiendo de las cosas que hicieron durante la semana. No están arrepintiendo de las conversaciones que tuvieron. No se están arrepintiendo de hablar más de Dios y menos del prójimo. ¿Sabes? Porque el Espíritu Santo te lo va a decir. Y si no te lo dice tu mente, te lo va a mandar una persona que te lo diga. Amén. Así que David estaba consciente de esto. Entonces dice, solamente contra ti yo he pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Cuando yo no hago lo bien para el prójimo, cuando yo trato la listería para sacarle ventaja a alguien, cuando yo trato con la mentira, y eso, yo estoy deshonrando a Dios. Yo estoy deshonrando a Dios. Cuando yo no cuido mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, yo estoy deshonrando a Dios. Porque Él fue que me dio la vida. Amén. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ok. Dios habla a través de la Biblia un montón de cosas.
Dios nos está hablando constantemente. Efesios es un libro que dice un montón de cosas que nos ayuda a nosotros a hacer lo que tenemos que hacer. Efesios nos habla a nosotros de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer y cómo los frutos de la carne, dice Gálatas, los frutos del Espíritu, nos habla de qué podemos hacer, habla hasta del matrimonio. Nosotros conocemos eso, pero nosotros lo levantamos contra la palabra de Dios. Esto lo que está diciendo es que en su palabra hay justicia, Él ha sido justo, que nos da una palabra para que nosotros cambiemos. A mí no me gusta el predicador, a mí no me gusta la pastora, a mí no me gusta el pastor, el laico, el evangelista. Yo me voy a la palabra. Y la palabra va a decirme a mí cómo yo tengo que caminar. La palabra te va a decir cuando tú estás mal. Pero una de las cosas que yo veo en el pueblo de Dios es que no hay arrepentimiento. Seguimos con lo mismo y seguimos cogiendo la gracia, y la gracia de Dios con nosotros, y la misericordia de Dios nunca me ha dejado. Dios tiene misericordia de mí, pero no nos arrepentimos de nuestros actos. Y entonces Dios tiene que tomar carta en el asunto, porque Él es justo y Él respalda su palabra. Dios respalda su palabra. ¿Ok? La Biblia dice y establece que lo que tú siempre te vas a cosechar. Dios, entonces te van a pasar cosas y tú dices que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué estás haciendo? Tienes que cambiar la forma de pensar. Amén. Tienes que cambiar las actitudes. Nosotros somos polvo. Nosotros somos limitados aquí en la tierra. Nosotros, tú sabes, nosotros no podemos más que Dios. Esta cosa está chismándose cada rato con la iglesia, chismándose con los hermanos, ofendiendo. Eso no es de Dios. Tenemos que arrepentirnos. Están hablando de una visión que usted no está encajado ahí, habla por hablar. Eso no es de Dios. Tenemos que arrepentirnos, porque lo que usted habla quizás no le hace daño a la persona que de usted está hablando, pero puede hacerle daño a las personas más débiles en la iglesia. Débiles no porque están monguillados, débiles porque espiritualmente todavía no han echado raíces profundas. Y como me dijeron a mí años, pero tanto bochinche, pero tantos comentarios, pero ¿por qué si eso no es una iglesia? O sea, porque se creen que la iglesia es un sitio donde ir a pelear, en de ir a adorar a Dios. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Estar criticando. Tú no pasas. Hay un dato indio que dice, un proverbio indio, que antes de hablar de alguien, camina una milla en sus zapatos, en sus mocasines. Tú debes caminar una milla con esa persona, para por lo menos tener una introducción, quién es esa persona. Para tan siquiera tener una introducción, qué le pasa a esa persona, antes de emitir un comentario que pueda hacerle daño a esa persona, o tú puedes dar un mensaje equivocado a otra persona que Dios está usando para llevarlos al pie de Cristo. Amén. Santo. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. Ok, él va a la raíz del problema. La raíz del problema es que él nació pecador. La raíz del problema es que él sabe que fue formado en la maldad, que él fue formado en el pecado, que él fue formado fuera de los estatutos, quizás social o moral, o de las leyes de Dios. Él los reconoce. Nosotros reconocemos eso. Nosotros reconocemos que quizás nuestros padres no se casaron, reconocemos que lo más seguro nuestros padres salieron del ocultismo, que lo más seguro hay criminales en nuestras familias, que lo más seguro hubo borrachos, drogadictos. Estamos rodeados de maldad y por eso nosotros copiamos lo que esa otra persona hizo. Tú tienes que reconocer eso. Adán pecó, todos somos pecadores. Yo tengo que reconocer que yo puedo fallar. Por eso yo cada rato lo digo y lo sostengo. Yo fallo más que un tronco viejo. Porque las emociones se mezclan la mente, se mezcla el conocimiento, se mezcla el deseo de desquitarse uno algo. Yo peco. Habla uno muy ligero. Habla de aquel porque me cayó mal. Uno peca. Uno tiene que entender que uno fue formado en maldad. Ese orgullo que nosotros tenemos que soltarlo ya. Ese orgullo que yo soy mejor que aquella persona, que yo lo hago mejor, hay que soltarlo. Esa prepotencia, porque todos somos pecadores. Todos. Santo.
Y dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cuál es lo íntimo? ¿Dónde es el íntimo? Cuando el Espíritu Santo está hablando. Lo íntimo, cuando tú lees la Biblia, cuando tú meditas en la palabra de Dios, Dios te va a hacer comprender dónde estás fallando. A mí me ha hecho comprender dónde yo fallo. Sabe que servir mucho y sabe que dar mucho puede dañar también las cosas, los planes de Dios. Sabe que hay una cosa que yo oro al Señor, Él me contesta de acuerdo a la contestación, pero yo tengo que dejar que Él haga unas cosas. Sabe que yo tengo que dejar que Dios bregue con las personas y le meta los cantazos que le tiene que meter. Sabe que yo tengo que dejar que Dios se mueva. Yo no puedo estar interrumpiendo la obra de Dios. Me costó trabajo entender eso. Porque la gente a veces tiene que pasar por unos procesos dolorosos para poder ir ante la presencia de Dios y saber que Dios es real. Que nosotros somos frágiles. La vida es bien frágil. Y entonces más frágil se pone cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que clamar. Entonces no voy a clamar porque el orgullo no me da. Es que tú tienes que clamar, es lo que Él quiere. Dice, clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él quiere mostrarte cosas que tú no conoces, que tú no sabes. Por eso quiere que tú clames. ¿Amén? Santo. Aquí voy. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Vamos al Salmo 15 para darle textos bíblicos para aquellos que quieren escudriñar mejor. Salmo 15. Esto confirma lo que Dios está diciendo aquí. 15:2. Mira lo que dice. Vamos a empezar con el 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ahí Dios te está diciendo cómo tú puedes bregar. Ahí Dios te habla en la intimidad. Si tú no haces esto, ¿entiendes? Tú puedes entrar al tabernáculo, a mi presencia, y yo te voy a responder. ¿Entiendes? Porque Dios está ahí para respondernos. El pueblo de Dios tiene que volver otra vez a humillarse delante de Dios. A doblar rodillas. Si no puede doblar rodillas, dobla su cabeza sentado y ore al Señor. Nosotros tenemos unas cosas bien cómodas. Y los menos que hacen son los más que piden oración y los más que exigen. Cada quien es responsable de arrepentirse de lo mal que hace. Mire, yo le pedí perdón hasta a mis hijos mismos. Mira, perdóname, es que vine cansada de trabajo, me bombardean con todo esto y yo vine y salí y no pensé. Pero ahora que me senté y pensé, yo veo que esto está bien, que vamos a hacerlo así. Perdóname porque se me dañó la situación. Gracias. Tú sabes, uno tiene que pedir perdón. Perdóname porque no te escuché bien. Perdóname porque tomé decisiones sin tener toda la información. Uno tiene que aprender a escuchar y uno tiene que aprender a reconocer cuando está mal. ¿Amén? Esto yo se lo digo de corazón, porque van a venir tiempos y van a venir pruebas y uno va a tener que aprender a pedir perdón. ¿Amén? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Busqué que era hisopo. Hisopo era una planta que se usa para varias cosas. Pero la planta tenía una espinita, tenía unas hojas, y en esas hojas tenía como una espiguita. Entonces tú te lavabas con él y te sacabas el sucio. Y entonces también te perfumaba, era como un jabón, y te perfumaba y te dejaba limpia, la piel limpia. ¿Me entiendes? Tenía unas pullitas y dejaba la piel limpia. Entonces él dice, límpiame con hisopo. ¿Entiendes? Y seré más limpio. ¿Por qué? Porque esa planta era una espiga larga y tenía una moña, unas hojas en toda esa espiga,
Y entonces eso limpiaba y estregaba el sucio que uno adquiría físicamente. Pero él lo que está diciendo es que lo limpie con un hisopo espiritual. Límpiame de este pecado, quita esto de mí, sácame esto. Yo tengo la costumbre, Señor, yo renuncio a este espíritu de, vamos a suponer, cancelar toda maldición, de chismería. Yo renuncio a este espíritu. Cuando uno habla mucho con gente, se quedan cosas en la mente de uno y uno como que se queda como molesto o se queda como dudoso o cargado. Señor, yo renuncio a esto. Espíritu de Dios, saca esto de mí. Eso es hisopo. Que uno renuncie, renueva mi corazón, Señor. Saca todo lo que me hiere. Mira, esta persona me hirió, Padre amado, me duele. Límpiame, sácame todo residuo de ese dolor que me causó. Eso es lo que hace el hisopo. Te limpia espiritualmente de esas raíces de amargura, de ese mal rato que tú pasaste con la persona que te habló, te limpia de la confusión que te tiraron encima, de las opiniones. Mira, hay gente que dan opiniones para que tú te desvíes de lo que Dios quiere que tú hagas y se suena bonito, pero es un desvío. Porque no quiere, se llama codicia. Yo no quiero, yo quiero lo que tú tienes, porque no es porque yo lo quiero, es que yo no quiero que tú lo tengas. Y como yo no quiero que tú lo tengas, yo te lo voy a quitar. Y hay gente que te quiere quitar la unción, hay gente que te quiere ser piedra de tropiezo y te trae duda, hay gente que te pone carga que tú no debes tener. Pues el hisopo espiritual te limpia de todas esas cosas. Amén, estamos aquí, mi hermano, estamos aquí. No importa quién te haga qué, es mi responsabilidad. Si me insultaron, me faltaron el respeto, me humillaron, no tomaron en cuenta mi posición de pastor. ¿Entiendes? Ni la edad, ni la posición, ni los estudios, y me faltaron el respeto. Pues entonces yo tengo que ir donde el Señor, arrepentirme. Sí, porque cuando pasan muchas cosas, las emociones se levantan. Entonces yo tengo que ir donde el Señor y pedirle perdón, cambiar mi actitud y pedirle que me limpie de todas esas cosas negativas que me tiraron, para que yo sea más limpio, ¿verdad? Para que yo sea limpio y se vea blanco de la nieve. En otras palabras, lo que me hicieron para tirarme el rojo como el carmesí, me va a poner blanco otra vez, puro. Blanco quiere decir pureza. Más blanco que la nieve. Porque yo no quiero contaminarme, yo no quiero seguir con esto. Eso es lo que está diciendo David aquí. Santo. Hazme oír gozo y alegría. Cuando uno está en pecado, el rostro se entristece. Los ojos están tristes. Uno no está con la producción que uno debe tener. Cuando uno está cargado con tristeza, se va la alegría, se va el gozo. Entonces se va el gozo, se va la fortaleza de Dios en nuestras vidas, se va el deleite que uno tiene que tener con el Señor. Y entonces uno se siente como que, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿A dónde busco? ¿Qué miro? Entonces uno tiene que tener cuidado qué uno va a hacer en esos momentos. Entonces dice el Señor en Proverbios 2, de 6 a 9. Escuche qué lindo está esto. Escuche qué bello está esto. Miren, mi gente, yo no le puedo dar a usted lo que yo no recibo. Yo recibo esta palabra. Yo la recibo y la practico. Y yo diría, escúchame, Señor, mira a ver, que yo no quiero detener la bendición que tú has puesto sobre Casa de Restauración. Yo no quiero detenerla. Yo quiero que aunque sea a sacrificio del mismo, que se reciba la bendición. Aunque otros no lo vean, que yo lo pueda ver. Escuche lo que dice Proverbios 2, del 6 al 9. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En otras palabras, entonces Dios me hace comprender, esa persona está amarga. Esa persona, a pesar que está casada, que tiene sus hijos, que tiene sus nietos, que tiene casa, que trabajó, que tiene seguro social, que tiene la pensión, nada la satisface, nada lo satisface. Esa persona está en una cárcel espiritual. Así que ponte a orar por esa persona. Ponte a clamar que Dios lo liberte. Ponte a clamar que sane su alma.
Ponte a clamar que el Espíritu Santo entre allí. ¿Por qué? Porque Dios me está dando sabiduría de cómo hacerlo. Conocimiento es información. Y me está dando la inteligencia de cómo yo bregar con esa situación. Eso pasa cuando yo me meto con Dios y yo me pido y me arrepiento. Que pego a orar por las personas que me hicieron dar coraje o las personas que me ofendieron. Y Dios me va a dar la sabiduría, me va a dar el conocimiento y me va a dar la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Yo no quiero perder de ser recta delante de Dios por una persona que está amarga, por una persona que no importa cuánta bendición tiene, nada la satisface o nada lo satisface, por una persona que se cree que es mejor que Dios mismo, que se merecen las cosas. Yo no quiero perder la rectitud mía por gente así. Y yo no estoy seguro que usted tampoco. Pero eso hay que arrepentirse. Señor, perdóname. Me dan ganas de darle 3 de gracia y 2 de misericordia, pero yo sé que eso no es de la voluntad tuya. Yo sé que no es de la voluntad tuya. Ayúdame cómo yo voy a hacer bregar con esta situación. Perdóname cuando rápido me voy a la carne. Perdóname cuando quiero hacerle las cosas que tú no quieres que yo haga. Perdóname. Dice, Jehová es escudo a los que caminan rectamente. Él es que guarda las veredas del juicio. En otras palabras, si yo me humillo delante de Dios, yo le pido perdón aun cuando la otra persona me hizo pecar o la otra persona me hizo pasar coraje, la otra persona se levantó contra mí injustamente, pero yo me arrepiento de la reacción que yo tuve. ¿Me entiendes? Dios, si yo hago eso, Dios va a ser escudo mío. Y Dios me va a proveer. Y me va a hacer que yo camine rectamente, que esa persona no me tumbe, que esa persona no me desvíe del camino de Dios. Cuando las personas se desvían del camino de Dios es porque no se someten a Dios. No es porque aquel le dijo a aquel y me dio un coraje y me fui, y aquel hizo un comentario y me fui. ¿Sabes cuántos comentarios han hecho contra mí? Me da coraje, me molesta, pero voy y me arrepiento de las cosas que inclusive dije bajo el coraje, porque esa persona me hizo algo. Me arrepiento. Porque yo no quiero perder. Pierdo más en el mundo espiritual de Dios que lo que esa persona me hizo. Y yo no quiero perder eso. Yo no quiero perder la sabiduría, ni la inteligencia, ni el conocimiento, ni que mis caminos se vuelvan no rectos. Amén. Santo. Y dice, y preserva el camino de sus santos. En otras palabras, cuando yo me arrepiento delante de Dios, yo pido perdón, yo reconozco que Dios hace que yo siga caminando en su camino. Dios viene y hace que yo siga adelante. Dios hace que, por eso David era conforme a su corazón. Porque metía las patas, pero lo reconocía. Iba delante de Dios en oración. Siempre el rey se humillaba delante de Dios. El rey salía de una guerra, se ponía la túnica a danzar delante de Dios. Y en esa danza él se arrepentía de todas las situaciones que él hizo en la guerra, de todas las malas decisiones o de las buenas decisiones o de la gente que mató. ¿Entiendes? De todo lo malo que él pudo hacer, él se arrepentía. Por eso Dios nunca lo abandonó. Y le hizo unas promesas que hasta hoy día se están cumpliendo. Porque él se arrepentía. Mira el poder que tiene el arrepentimiento. Y sus hijos se levantaron contra él, como nuestros hijos se levantan contra nosotros. Esto no es nada nuevo. Absalón lo sacó del palacio y él tuvo que huir para no matarlo. ¿Me entiendes? Porque él no quería dividir el reino. Uno no se puede levantar contra el rey de su casa. Uno tiene que orar y clamar. ¿Amén? Entonces, el David dice, entonces entenderás justicia. Si yo hago esta cosa, yo voy a entender lo que es justicia. Yo voy a entender lo que es juicio. Yo voy a entender lo que es equidad. Y todo buen camino. El arrepentimiento trae unas cosas sobre la vida de uno que uno va entendiendo. Ahora, quiero hacer una nota de alcance aquí.
perdona a las personas. Uno las perdona. Pero no quiere decir que uno se va a exponer a que la persona vuelva a hacerle daño a uno. ¿Ok? Uno perdona a la persona, se arrepiente de haber ofendido o de reaccionar a la ofensa de mala manera. Uno se arrepiente. Pero perdón no quiere decir que yo tengo que cargar con la persona para que me siga macetando. Perdón quiere decir que yo lo suelto de todo el derecho legal de desatar sobre esa persona. Eso es lo que quiere decir perdón. Y oro por la persona si el Espíritu Santo me lo indica. Para que esa persona crezca, para que esa persona aprenda la palabra de Dios, para que esa persona sepa que hay un Dios. Porque todo el mundo no está al mismo nivel. ¿Okay? Algunos están a 30, a otros están a 60 y otros están a 100 por uno. Casi siempre el más maduro es el que se dobla. El más maduro es el que pide perdón. El más maduro es el que perdona. El más maduro es el que, porque tiene conocimiento de los caminos de Dios y tiene conocimiento de los juicios de Dios y tiene conocimiento cuán frágil somos. Y entonces el más maduro es el que pide perdón o perdona. El más maduro es el que cambia las actitudes. El más maduro, porque uno tiene que entender que es Dios el que nos llamó a nosotros. Nosotros no nos llamamos a nosotros mismos. Y nosotros tenemos una responsabilidad con Dios. Muchas veces se atrasa las cosas de la iglesia y las cosas que Dios quiere hacer porque nosotros no nos humillamos delante de su presencia. No pedimos perdón. ¿Entiendes? No pedimos perdón. Y pegamos con entonces el Señor, perdónalo porque no tienen más nada. No cambia. Si la persona no cambia va a ser lo mismo. Perdónalo, Padre Santo. Mira, Emma, que no debe ser buscar cómo hacerle un bien a esa persona. Pues ya uno entiende los caminos de Dios. Y uno entiende que uno tiene que cambiar su actitud. Y uno entiende que uno tiene que levantarse delante de Dios. ¿Cuántas veces yo no he llorado delante de Dios? ¿Cuántas veces yo no me he arrepentido delante de Dios? Porque yo no quiero trazar la obra de Dios. No, yo no quiero. Yo quiero que cada bendición que hay para mi vida, para mi familia y para Casa de Restauración se dé. Y si quebrantarme delante de Dios lo logra, pues amén. Es un precio muy poquito para pagar por unas bendiciones tan grandes. ¿Sabes? Dice, hazme oír gozo y alegría y se recrean los huesos que han sido abatidos. En otras palabras, me dieron duro, pero hazme sentir gozo y alegría, porque el gozo da fortaleza. Y sana los huesos que me abatieron, me dieron duro, me dieron contra el piso. ¿Entiendes? Acuérdense, nosotros estamos pidiendo perdón, pero hay causa y efecto. La gente causaron unas cosas, yo respondí a eso que causaron y luego yo me doy cuenta que tengo que arrepentirme porque hay una forma correcta de hacerlo. Pues entonces yo tengo que pedir reparar, tengo que restaurar mi vida espiritual. Y yo tengo que restaurar para que el Espíritu Santo se sienta bien en mí. Y si me tengo que alejar un poquito para poder meditar en la palabra y restaurarme, así será. Porque esto es causa y efecto. Esto es causa y efecto. Hay gente que están 20 años con lo mismo, 30 años. Hay gente que no le gusta perdonar, que su mente no entiende el valor de perdonar y de arrepentirse de haber tenido 10, 20 años con esa situación en la mente. ¿Ok? Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Señor, no te concentres en los pecados míos, le está diciendo David. No te concentres en los pecados, borra mis maldades, bórralos. Y no te concentres en mis maldades, yo también he hecho cosas buenas. Yo también he hecho cosas buenas, no te concentres en lo malo nada más. Bórralo, coge un borrador line y bórrame esos pecados de mi vida. Sácalo, yo renuncio a ese pecado. ¿Cuántas veces nos decimos, yo renuncio a esto? No voy más nada con esto, se acabó. Delete, se acabó, lo borro, más nada. Y nuestra conducta cambia, nuestra actitud cambia. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento lleva acción. Como yo actuaba con esta persona el año pasado, no estoy actuando igual este año. Porque yo me di cuenta que esa forma de actuar no era la correcta.
Porque la persona no tiene contenido. La persona lleva muchos años en la iglesia, pero no creció. La persona no tiene raíces profundas. Le estoy exigiendo por los años y no por el crecimiento espiritual. Yo tengo que pedir perdón a Dios por eso. Y si yo perdono a la persona, usted va a ver en 1 año, 2 años, 3 años, que Dios va a bregar con esa persona. Porque a Dios no le agrada que se pierda nadie. Pero a veces nosotros, por la falta de arrepentimiento, atrasamos, ¿entiende?, el crecimiento de otras personas. No soltamos, tenemos que soltar en el nombre de Jesús. Entonces mira lo que él dice. Esto es precioso. Esto es una cosa que usted lo debe decir. Este salmo me ayudó a través de mi vida muchas veces. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea, Él es un creador, Dios es un creador. Y Él le está diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué dice la palabra? De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si yo meto cosas negativas en mi vida, yo me estoy matando. Si yo meto cosas negativas y de rencor en mi corazón, yo me estoy matando. Eso que él dice, mira, este corazón mío ya está podrido. Entonces dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Saca esa maldad de mí, ya yo no las quiero más nada, me ha costado mucho esta maldad. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Últimamente yo estaba hablando mucho del Espíritu Santo. Estaba hablando mucho porque nosotros a veces nos olvida que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la gente le gusta como que respetar a Dios. ¿Saben qué es templo? No, eso en el Viejo Testamento. No, el Espíritu Santo es el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento Dios le hablaba a través de su Espíritu. Pero ahora el Espíritu Santo vive en mí. Y está constantemente diciendo a mí lo bueno y lo malo que yo tengo que hacer. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. Lo que Dios quiere que yo haga. Dios te bendiga en milagro. Gracias por conectarte. Y mira lo que dice Efesios 4, 29 y 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias al oyente. En otras palabras, yo no puedo estar hablando de la gente y criticando. ¿Sabe cuánta gente, miembros de la familia, se ha alejado de la iglesia por comentarios que gente que está en la iglesia se montan en el carro y pegan a hacer fricasé del pastor? Y las personas están cogiendo un poquito de fuerza y pegan a hablar mal del pastor. Y el tema es el pastor. Y la palabra. Y la forma que se vistió. Y la forma que habló. Y la manera que habló. Y la gente se van alejando del Señor. Y la Biblia dice aquí, ninguna palabra corrompida salga. Porque es que a nosotros nos gusta hacer competencia aún con la palabra de Dios. Nos gusta hacer competencia con el pastor. Nos gusta hacer competencia con los diáconos, con los laicos. Pero ¿quién somos nosotros para eso? Nosotros tenemos que tener un corazón limpio. Por eso dice, crea en mí un corazón limpio. Y cómo uno va limpiando su corazón, no importa la edad que tú tengas. A veces nosotros cogemos malas mañas de mucha gente y de muchos años. ¿Entiendes? Yo tengo que arrepentirme de esa conducta. Una vez que uno tenga verdad, que tenga conocimiento, uno tiene que arrepentirse. Dice, cree en mí, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. La gracia de Dios tiene que fluir hacia las demás personas. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No te atrevas a entristecer al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. No lo hagas. Cada vez que nosotros pedimos perdón, que no nos arrepentimos, que no perdamos a los hermanos. Mira, la Biblia establece y dice que si yo no perdono a mi hermano, mira cómo es esto, Dios no me perdona a mí. Por más que yo pida perdón, si yo no perdono a mi hermano, Dios no me va a perdonar a mí. Mira cómo es que estamos ahí uno tras del otro. Nos necesitamos uno al otro. Hay gente que hacen daño y tú quisieras como que, ay Señor, pero el Espíritu Santo vuelve otra vez y te habla y vuelve otra vez.
Porque son gente que no tienen raíces profundas. Conocen a Dios acá arriba en la mente, pero no ha bajado el corazón. Y nosotros tenemos que pensar en eso. Y tenemos que arrepentirnos por creer que nosotros lo sabemos todas. Todo el mundo no está al mismo nivel. Todo el mundo no entiende lo mismo. Así que nosotros tenemos que volver otra vez a entender por qué fuimos hechos y saber que Dios es nuestro Dios. Y tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Porque Él es santo, santo, santo. Mira lo que dice, vuélvame el gozo de la salvación. Nosotros a veces vamos a la iglesia y estamos cargados. Y no le damos, ay, Dios me sanó. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, yo estaba en estas condiciones, estaba en este pecado, estaba en esta enfermedad, en esta situación económica, y Dios vino y me libertó. Y qué gozo yo tenía, ese primer amor, el gozo de la salvación, ese primer amor, usted tiene que activarlo de nuevo. Usted lo tiene que activar, y la única forma que se va a activar es que usted se arrepienta, perdone, se arrepienta, reconozca y se levante nuevamente. Es un proceso. Devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. En otra palabra, hazme otra vez noble, hazme otra vez humilde, hazme otra vez que me sustente mi espíritu, que el espíritu noble me sustente, que yo pueda ser la misma persona que yo era, amable, humilde, servicial, que yo hablaba la palabra, que yo llegaba tratado, que yo le hablaba a Dios con ese entusiasmo. Por eso tenemos que volver otra vez a lo básico. Porque nosotros, mira todo lo que perdemos cuando no nos arrepentimos. Devuélveme el gozo de la salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Si tú me sanas a mí, yo me comprometo de sanar a otros, de decirle cómo yo me arrepentí, cómo yo tuve que buscar de ti, cómo yo tuve que doblarme delante de ti, cómo yo tuve que reconocer que yo estoy mal, cómo yo tuve que reconocer que aun cuando yo acepto al Señor Jesucristo, todavía yo soy un pecador, todavía yo peco. Y yo tengo que reconocer mi pecado. A veces nosotros tenemos siempre mirando a la otra persona. Siempre estamos mirando los pecados de la otra persona. Y siempre estamos diciendo que aquella persona se arrepienta. ¿Y nosotros para cuándo? ¿Cuándo nosotros vamos a empezar a arrepentirnos? ¿Cuándo nosotros vamos? Y además, lo que es pecado para ti, porque es de acuerdo a la intención de tu corazón. Tú tienes que tener cuidado. Porque a veces nos ponemos como jueces para no humillarnos delante de Dios y arrepentirnos. Mira, hay gente que han hecho cosas que todavía hasta esta fecha no piden perdón. Ya pasó, pero en el mundo espiritual todavía está vigente. En el mundo espiritual todavía está ahí. Tú tienes que, por eso no hay progreso, por eso hay enfermedades, por esas situaciones. Tú tienes que arrepentirte de lo que tú hiciste. Tenemos que pedir perdón, tenemos que arrepentirnos. Ah, ya eso pasó hace 15 años, pues entonces pídele perdón a Dios. La persona ya se murió, pídele perdón a Dios por lo que tú hiciste. Humíllate, arrepiéntete delante de Dios. ¿Entendés? Para que los pecadores se conviertan a ti. Cuando la gente de nosotros volvimos otra vez, pecamos. Cometimos toda clase de esto, pero nos arrepentimos. La gente van a darse cuenta que estamos arrepentidos y va a aceptar la palabra de Dios en nosotros. Va a aceptar el testimonio de nosotros. Hay gente que le gusta hablar de su testimonio, ¿verdad? Pero tiene que pasar por el proceso de arrepentimiento. Hay personas que hablan de su testimonio con altivez. Hablan de su testimonio como que ellos son los cheches de la película. No, para tú dar un testimonio de cómo tú volviste otra vez al Señor, tú tienes que arrepentirte. Y tienes que ver humildad en ti. Y tú tienes que reconocer que Dios lo hizo. Pero tú tuviste que pasar por el proceso de arrepentimiento. Amén. Dice, líbrame del homicida. Ahora está en otro plano. Líbrame de esta gente que quiere matar mi alma. Líbrame de esta gente de que están viniendo de mí para destruirme, para que yo no esté contigo, para que yo no hable contigo. ¿Entiendes? Entonces dice, Dios de mi salvación. Oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Cuando yo veo que tú me estás liberando de estas cosas, cuando yo veo que eres tú el que no permite que yo vuelva a caer en el pozo cenagoso de nuevo, yo voy a decir de tu justicia. Yo voy a dar testimonio de ti.
Entonces mira lo que dice. Señor, abre mis labios. Porque a veces nosotros nos cerramos. No queremos hablar de Dios, no queremos dar testimonio, no queremos hacer nada que exalte el nombre de Dios. Nosotros estamos tan heridos y estamos tan arrepentidos y estamos tan que la autoestima está por el piso, que a veces no queremos hablar de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Porque no quiero ofender, porque quiero ser bien diplomático, porque quiero ser un bien de 20 que caerle bien a todo el mundo. Mira, como yo, that's not me. Yo digo las cosas así, ¡pam! ¿Entiendes? Y así Dios quiere decir. Entonces Él dice, abre mis labios. Porque a veces nosotros nos trancamos. Dios te bendiga, Denise, te guarde. Nosotros nos trancamos y no queremos hablar de Dios porque me pasó esto. Y no quiero hablar de Dios porque me hicieron esto. Y no quiero hablar de Dios, nos trancamos. No, abre tus labios, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo le diera. No quieres holocausto. No, el sacrificio del holocausto es hablar de la grandeza de Dios. Es traer honra y gloria a Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dice que con un corazón contrito y humillado no despreciará jamás. A veces nosotros queremos llevar una compra a alguien, limpiarle la casa, queremos hacer otras cosas, pero no queremos arrepentirnos y no queremos sacrificarnos. Si tú te sacrificas delante de Dios y tú abres tu corazón a Dios, un corazón contrito y humillado, Él no desprecia jamás. No importa cuántas veces tú pecado, no importa cuántas trampas tú hiciste, no importa cuál es la situación tuya, tú te arrepientes, te contristas y te humillas delante de Él, Él no te va a despreciar. Tuviste llamado, te fuiste para el mundo, regresaste de nuevo, Él no te va a despreciar. Sabiendo hacer lo bueno y hiciste lo malo, Él no te va a despreciar. Viniste y cometiste pecado sabiendo que estás en un altar, te arrepientes, Él no te va a despreciar. Él no te desprecia jamás. Dice ahí, yo no sé si la tuya lo dice. La mía dice que Él no lo desprecia jamás. Haz bien con tu benevolencia, con tu bondad. Tú sabes, haz bien a nosotros, a Sion. No permita que nosotros perdamos. Ya que nos arrepentimos, ya que estamos clamando y reconocemos nuestro pecado, ya que nosotros perdonamos a los que nos hicieron daño, porque mira gente, a veces uno se pone rebelde con la gente que nos hacen daño. Pero entonces uno se arrepiente, como dije anteriormente. Dice, ay Señor, me gustaría darle 3 de gracia y 2 de misericordia, pero perdóname porque se entrona la carne. Me gustaría darle un baño de lengua. Me gustaría hacer un sofrito con esa persona. Perdóname. Yo le digo así al Señor. Señor, perdóname porque es que se me entrona la carne. ¿Me entiendes? Y se lo merece porque me lo ha hecho 2 y 3 y 4 y 5 veces. Pero entonces me arrepiento. Me arrepiento. Están riéndose por ahí. Entonces yo me arrepiento. ¿Me entiendes? Señor, esa no es la forma tuya. Esa no es la forma, Señor, de un corazón contrito y humillado. Esa es una forma de un corazón altivo. Y eso a ti no te agrada. Yo quiero tu sabiduría, yo quiero tu inteligencia. Yo quiero hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Ay, Santo. Edifica los muros de Jerusalén. Edifica mis muros. Edifica mi cuerpo. Edifica lo que yo soy. Edifícame para que yo pueda hacer tu voluntad. Y protegerme de estas personas que vienen a hacer daño. Dame luz para que yo no vuelva otra vez a pasar por lo mismo, ¿verdad? Entonces te agradará los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda de todos quemados. Entonces ofrecerá becerro sobre tu altar. Entonces yo voy a venir al Señor con agradecimiento. Voy a venir sana, restaurada. Voy a venir con una actitud nueva de volver a empezar otra vez. ¿Se acuerda del cabullo vuelve y tira? Voy a empezar de nuevo. Y cuando esta persona me diga algún comentario, yo no le voy a hacer caso, no le voy a dar color a las cosas, no le voy a meter sazón a eso, no le voy a picharle, como dicen en la calle, voy a pichar, que no. Si no me saludo, yo voy y lo saludo. Si es importante que me salude y me hace sentir mal, pues entonces yo siempre, yo voy y saludo. Si no me ayudó, no importa. Mira cuántas veces yo pido ayuda y no me la dan. Y yo voy a llegar, ¿tú te crees que la persona merece
Que yo llegue el domingo a la iglesia con una cara así de como que me la hago con limón. No, yo voy gozosa. Yo voy gozosa. Porque es que no da más nada. Nosotros tenemos que entender que hay unas personas que no dan más nada, que están condicionadas a eso. Entonces yo tengo que venir y dar sacrificio vivo de alabanza a Dios y darle a esa persona lo que esa persona no me puede dar a mí. ¿Amén? Le voy a regalar otro texto bíblico y con esto voy a terminar. Yo sé que siempre decimos lo mismo, pero esta vez sí voy a terminar. Está en el Salmo 4. Santo. Y estas cosas usted las puede hacer porque Dios dice que las puedes hacer. Estas cosas tú las puedes hacer porque Dios te lo confirma que es posible hacerlo, porque está ahí. Yo me puedo arrepentir de mis pecados, yo me puedo doblegar delante de Dios. Y si yo me doblego ante Dios, Dios me va a bendecir. Yo no me doblego ante Dios porque me siento derrotada, porque la otra persona ganó. Yo me doblego ante Él porque Él es santo, santo, santo. Porque el Espíritu Santo está en mí, me está diciendo, tienes que hacer esto porque esto está estorbando en tu vida y no vas a poder hacer las cosas porque tú no te arrepentiste de esto y de aquello y de otro. ¿Y qué es más valioso? ¿Mantenerte con una carga de pecado encima o soltarlo ya para que vengan bendiciones nuevas a tu vida? ¿Amén? Esto, mi hermano, no importa la edad que tenga, no importa los años que lleve en la iglesia, esto es así. Salmo 4, versículo santo tú eres, Señor. Dice así la palabra de Dios. El 3 y el 4. Saber pues que Jehová ha escogido a piadoso para sí. Dios te cogió a ti para Él. Dios te cogió. Y no importa de dónde tú hayas venido, una vez que tú aceptes al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Él te cogió. Él causó y provocó diferentes cosas en tu vida para que tú estuvieras donde tú estás ahora. Porque Él te escogió. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Mira qué lindo está eso. Cuando yo le clamo a Dios, le pido perdón, me arrepiento de cosas. Y entonces Él viene y no me desprecia. Él va a escucharme cuando yo le clame a Él. Temblad y no pequéis. Meditar en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofrecer sacrificio de justicia y confiar en Jehová. De la forma, sea por la mañana, que cuando uno tenga ya una rutina de buscar el rostro de Dios y orar y leer la Biblia, o sea por la noche, que por la noche lo que uno hace es resumir todo, con quién habló, qué dijo, qué dejó de decir. Uno debe meditar en todo eso y callar delante de Dios y escuchar lo que Dios quiere que tú hagas con lo que tú pasaste ese día. Dice la Biblia y la palabra de Dios, todo obra para bien. Yo tengo que buscar el bien. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué yo reaccioné así? Yo no quiero ofender a Dios, yo me arrepiento de esto. ¿Qué Dios quiere hacer con estas cosas que están pasando? Cuando yo le clame a Dios, después de haberme arrepentido, y yo le clame a Él, que Él me guíe, que me diga qué fue lo que pasó, dónde está, qué Él quiere que yo haga. ¿Me entiendes? Él me va a responder, porque Él lo que quiere es bendecirme. Él lo que quiere es bendecirme. Y como Él lo que quiere es bendecirme, yo no tengo que dejar bendecir. ¿Me entiendes? Yo tengo que dejar que Dios me bendiga. Y dice aquí, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Este cuerpo es un templo. Todavía no lo sabes. Todavía quieres embojacharte, fumar, todavía quieres hacerte tatuaje, todavía quieres maltratar tu cuerpo. Dice que todavía tú no sabes. Por eso viene en 1 Corintios 3. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? ¿Todavía no te das cuenta que tú eres un templo de Dios y que el Espíritu Santo mora ahí?
Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Mira para allá cómo es esto. Mire, 1 Corintios 3, 16 y 17. A ti que te crees que es una pizarra, a ti que te gusta hacer cosas en tu cuerpo que tú sabes que está mal, que te está costando la salud. ¿Todavía no entiendes que eres templo de Dios? ¿Que el Espíritu de Dios está ahí? Entonces, si tú destruyeras el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que, hermanos, nosotros tenemos que dar mantenimiento a nuestro templo. Y tenemos que darle mantenimiento a nuestro corazón. Nosotros tenemos que arrepentirnos delante de Dios por las cosas. Mira, sabiendo siendo lo bueno, hacemos lo malo. ¿Sabe que Dios te manda a hacer algo y tú no lo quieres hacer? Eso es pecado. ¿Sabe que Dios te manda a ti a orar por una persona y tú no quieres hacerlo? Eso es pecado. ¿Sabe que Dios te manda a perdonar a una persona y tú no lo quieres perdonar? Eso es pecado. Yo tengo que arrepentirme delante del Señor por eso. ¿Sabe que Dios te manda a hacer un favor a alguien y como te cae mal porque tú eres más importante que Dios, como te cae mal, como tiene un color diferente al tuyo, como esa persona se cree que se lo merece todo, yo no lo voy a hacer, pero Dios te mandó a hacerlo? Eso es pecado. Hay que arrepentirse delante de Dios. Entonces, también es pecado que Dios nos pone en una posición y nosotros queremos estar en aquella posición, en aquella otra, mandar aquí, mandar allá. Eso es pecado. Eso es pecado también, tenemos que arrepentirnos. Hay muchas cosas por las cuales yo me tengo que arrepentir. Hay muchas cosas por las cuales tú te tienes que arrepentir. Pudiendo ser lo bueno y hacer lo malo, eso es pecado. Es bueno hacer esto, pero es mejor dar la milla extra. Cuando no damos la milla extra, eso también es pecado. Tenemos que arrepentirnos. Así que, hermano, esta noche yo le he hablado sobre el arrepentimiento. Usé el Salmo 51, ¿verdad? Y le di otros versículos que refuerzan lo que yo estoy diciendo. Porque rápido, no en el Viejo Testamento, pero también di el Nuevo Testamento. Nosotros, para tener más fe, más unción, más poder, por eso no se ven tantos milagros en la iglesia. Porque nosotros no nos arrepentimos de estar haciendo cosas que no debemos hacer. Nosotros no nos arrepentimos porque la otra persona se lo merece. Nosotros nos arrepentimos porque estamos limpiando nuestro corazón. ¿Amén? Así que, hermano, lee este salmo, estudia este salmo y mira a ver que el Espíritu Santo le está hablando a usted en esta noche. Padre Santo, Padre bueno, quiero darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Quiero darte gracias por tu bondad. Gracias por la misericordia que tú has tenido con el pueblo. Gracias, Señor, porque tú no abandonas la obra de tus manos. Gracias, Padre Santo, porque lo has sacado del pozo cenagoso y has puesto sus pies sobre peña, Señor. Y aun cuando están pecando, tú los usas, Padre amado. Aun cuando están pecando, Señor, tú los estás usando, dándole, Señor, mostrándole tu poder, lo importante que ellos son para ti. Y pidiéndole que se arrepienta de sus malos caminos, Señor. Yo te pido, Señor, que se desate un espíritu de arrepentimiento sobre el pueblo. Que se desate un espíritu de humildad sobre el pueblo. Señor, que se desate un reconocimiento, un conocimiento de que tú eres Dios, que tú puedes crear lo que Satanás nos ha robado. Tú puedes crear, tú puedes hacer camino donde no hay camino y poner río en la sequedad, Señor. Que tú puedes avivar nosotros, devolvernos el gozo de la salvación. Señor, ayúdanos a levantarnos otra vez con alegría y gozo en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a quitar ese cansancio del mundo. Señor, esas reglas del mundo y levantarnos, Señor, nuevamente a hacer tu voluntad. Te doy gracias por esta noche, te doy gracias por lo que está haciendo. Gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad de exponer tu palabra. Te doy gracias y te pido bendición que sobreabunde sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús, para tu honra y gloria. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Shalom.